acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Bien, amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar del planeta desde donde nos estén viendo. Hoy aquí en México, en Jalapa, Veracruz, son las 12:30 de la del 2:35 del día. Así es. Y tenemos muchísimas noticias, Carlos Abel, que comentar. Entre otras, aquí en La Conjura nos acompañó en vida el licenciado Manuel Ramos Gurrión, un héroe de muchísimas batallas políticas en el Estado y a nivel nacional, y hoy falleció. Sí, Hoy terrible noticia. traspasa el umbral de esta dimensión para un destino que nadie conoce y que sin embargo todos los tenemos que recorrer. Ese es un fatalismo del ser humano en el que pues quién pudiera librarse de esto. Digo, nadie que sea humano podrá librarse de este designio del ser humano. Y Ramos Gurrión, yo lo recuerdo joven, yo era un poco más joven que él, pero él era diputado local, impulsado desde el gobierno de don Fernando López Arias, que terminó su gobierno en 1968, y entra a su relevo en el gobierno el licenciado Rafael Murillo Vidal. Y Ramos Gurrión es proyectado por López Arias, pero se integra muy bien al equipo del licenciado Murillo Vidal, al grado que este lo hace presidente del PRI y lo postula, o lo hace también, diputado federal. Se va a México Ramos Gurrión y allá inicia, hombre o animal político como lo fue, una serie de intercambios y relaciones políticas, y se interconecta muy bien con don Jesús Reyes Heroles. Así es. Y forma parte de ese grupo y de otros muchos grupos más del argot político priista mexicano. Y llega al Senado de la República y en 1986 cualquiera diría, o dijimos todos en su momento, que estuvo a punto de ser gobernador, candidato del PRI al gobierno de Veracruz, pero realmente nunca tuvo la posibilidad, porque en la mente del presidente Salinas de Gortari solamente existía un nombre para Veracruz, y ese era don Fernando Gutiérrez Barrios. Pero ese fue Ramos Gurrión, y lo hace de Salinas de Gortari precisamente director o secretario de Acción Electoral del PRI, y le toca a Manuel Ramos Gurrión pues la primera elección en donde pierde el PRI un gobierno de estado en Baja California en 1989. Y bueno, pues experiencias de altibajos interesantes en la vida de un político. ¿Qué político no tiene claroscuros? ¿Qué político no tiene altibajos, no? Claro. Y hoy se nos fue Manuel Ramos Gurrión, que en paz descanse, amigo muy querido y muy sentida su ausencia, pero como ya dijimos, ese es el camino que nos tocará recorrer a todos nosotros, solamente se adelantó. Fíjate Alfredo, que en el caso de don Manuel Ramos Gurrión, forma parte de una generación de políticos formados al amparo del Partido Revolucionario Institucional, donde todavía se hacía política, Sí. donde todavía se cumplían los compromisos, donde aún se consideraba prioritario el desarrollo del país y del estado de Veracruz. Yo no tuve la suerte de conocer a don Manuel, sin embargo, seguidor de su trayectoria pública y política, en mi concepto fue de esa camada donde está el Liceo Tomás, donde estaba el doctor Arturo Nájera, tú mismo, Alfredo, que formaste parte de esa generación, o que formas parte de esa generación, donde se concibía la política de otra manera, donde había compromiso, donde había vocación, donde había espíritu de servicio,
que ahora lamentablemente a partir de la llegada yo calculo que a partir de la llegada de Miguel Alemán para acá, se ha perdido en Veracruz, porque con Miguel Alemán llegaron una serie de personajes que hicieron de la vida pública la oportunidad para enriquecerse. Yo no puedo dejar de recordar a un Maya que estuvo en la Secretaría de Finanzas, y tanta gente que aprovechó al amparo del poder hacerse de recursos. Y qué se diga de Fidel Herrera y de Javier Duarte, y aún ahora, ¿no?, con Miguel Ángel Yunes Linares. Yo creo que esa corriente crítica del PRI, y hablo del PRI porque este era o ha sido el partido hegemónico durante muchos años, que ha propiciado, y tengamos que reconocerlo, las instituciones que hoy hacen posible pues la vida de todos los mexicanos, ¿no?, más allá de cualquier cuestionamiento de que se hicieron o dejaron de hacer. En este contexto, por supuesto que la pérdida de Eliseo Ramos Gurrión es una pérdida no solamente para su familia, que con mucho respeto le mandamos un abrazo muy solidario, sino también para el mismo partido y para el mismo Veracruz. O sea, políticos como eso hacen falta, Abel, hacen falta en este momento, porque se ha perdido los principios, se ha perdido la convicción, se ha perdido el espíritu de servicio, Alfredo, y eso es terrible. Por eso Veracruz se encuentra en el momento en que estamos viviendo, con esos terribles índices de inseguridad, con un sector salud destruido, con un sector educativo en el rezago absoluto. Digo, tenemos que recomponer nuestro estado, y eso nos toca a nosotros, a la generación que nosotros formamos parte para abajo, porque pues, también ya vamos de salida, ¿no? Ya vamos de salida. Tú todavía, yo ya también ya pero tenemos que retomar esos compromisos, Alfredo. Y es así, ¿no? Es lamentable la pérdida de don Manuel Ramos Gurrión. Aquí nos acompañó, ¿no? Yo no pude estar en ese programa, sí, precisamente. Aquí lo tuvimos. En el marco de las instituciones políticas, el PRI fue una institución formadora de cuadros. Así y es. Dentro de esas actividades de formación de cuadros, desde luego que estuvo don Manuel Ramos Gurrión. Solamente hacía falta escucharlo hablar para saber que era gente que incursionó en la política para servir y no para servirse. Así es. Me tocó no tan cerca como Alfredo, desde luego, pero sí por alguna razón más o menos conocer su trayectoria, e incluso estuvo al frente del Instituto de Pensiones del Estado, 91-92 en Veracruz, ¿no? Una gente de una pieza. Tristemente hoy que nunca se le subió la soberbia. No, era un hombre sencillo. No era como los funcionarios de ahora, ¿no? Ahora, que agarran un puestecito y se marean. Bueno, y te digo, a partir de un regidor, la política, incursionan en la política para servir y no para Así servirse. es. Es un caso el de él, ¿no? Pero es lamentable, lo despedimos desde acá, desde La Conjura, que tuvimos la suerte de tenerlo como invitado. Sí, y formó parte destacada de la famosa corriente crítica del Así PRI es, aquí en el aquí estado en Veracruz. de Veracruz. Pero bueno, se fue Manuel Ramos Gurrión, a doña Griselda, un abrazo a Rebeca, a Gris y a Manuel, sus hijos, pues también un abrazo de condolencia con todo afecto. Y bueno, pues él cumplió como Así padre y como político veracruzano. Tiene un lugar en la historia de Veracruz, en el anecdotario político veracruzano. Y tantísimas cosas que hay en el estado, Carlos Abel. Ayer nos enteramos de la aprehensión del exfiscal Luis Ángel Bravo, ¿no? Bueno, lo que hace es paga. Por allí escribí algo respecto de un adagio que dice: las reses de hoy, más bien los carniceros de hoy, se dan las son las reses reses del mañana, y que cabe muy bien en su caso, porque yo recuerdo a este hombre, funcionario público, con una actitud bastante arrogante para cualquiera, pero claro, algún familiar adolorido por la pérdida de un hijo, de una madre, de un padre, de un hermano,
etcétera, va, lo ve y ve una figura arrogante, que pareciera que se estuviera riendo siempre, porque sí tenía o tiene ese gesto. A ver si se le quita el gesto ese ahí adentro en despectivo Pacho Viejo, ¿no? que lo caracterizó, ¿no? Es lamentable, por supuesto, que esto le ocurra a un ser humano, porque hay que irse al interior de su familia, lo que deben estar viviendo esposa e hijos, madre, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pues son actos que son proyección en la perspectiva de lo que hizo son resultados en el de cargo, actos, ¿no? En el Alfredo. cargo. Si no hubiera estado inmiscuido en este tipo de asuntos, pues como muchos más, pues salen de su trabajo y se van a su casa tranquilos, aunque como el jibaritos llenos de contento, ¿no? Con todo su cargamento. Fíjate que el desempeño público de este señor, que antes estuvo en el IBAI, me parece, pero del IBAI tenía ciertos, o siempre ha tenido rasgos característicos de su personalidad, todos escritos por muchos columnistas en Veracruz. La soberbia, el que era pegado a sí mismo, un tipo que le gustaba siempre andar muy atildadito, y por eso incluso le pusieron por ahí, algún comentarista le puso al fisculín, ¿no? Porque se sentía divino, ¿no? Es un maniquí, exactamente. Maniquí, sí. Pero atrás de estos rasgos de personalidad, pues era es muy amigo de Javier Duarte, y evidentemente como funcionario público le sirvió al régimen de Javier Duarte. Uno de los peores, si no es que el peor en la historia del estado de Veracruz, al menos en la historia moderna. Pues solo compite con Fidel. Bueno, ahí se va, ¿no? Ahí se y va. este señor pues está acusado pues precisamente de un hecho de un crimen de lesa humanidad, como se le llama, el desaparición de personas, ¿no? Ahora con todo este proceso que ha habido, fincándole responsabilidad a muchos de los que integraron la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría en este tema de la desaparición de personas, seguramente lo involucraron a él, pues porque él era cabeza de la dependencia Pues de él que permitió, procura la él lo ley, permitió, claro, pues ya no cuando es un menos niño, ¿no? Claro. lo permitió, Claro. y si fue omiso no le quita Peor responsabilidad todavía. de No, esto. Y también hay que abonar este hecho pues a la administración del gobernador Oriones Linares. Es decir, podemos cuestionar que andan muchos pillos ahí asociados con ellos, pero el hecho de que se le finquen responsabilidades a autoridades que fueron de este nivel en la administración anterior, pues hay que reconocerlo, claro, ¿no? claro. Porque, y de verdad que si se le encuentra culpable a este señor, se le finquen todas las responsabilidades. Pues todo el peso No de la ley. puede haber nunca más en Veracruz hechos tan deslenables como los que ocurrieron en el pasado reciente en nuestro estado de Veracruz. Sí, es lamentable que una institución, el origen de la autonomía en esa institución haya tenido como primer representante a esta persona que servía más al gobernador que Claro, a la que al pueblo, institución, ¿no? sí. Fue el primer fiscal autónomo, la primera experiencia Autónomo entre de comillas. esta figura. Sí, igual claro, que el de ahorita, hay que decirlo también, ¿no? Pero yo lo quiero señalar porque precisamente la figura de la autonomía no se ha respetado, ¿no? Se le ha minimizado, y la prueba fehaciente es el caso de este fiscal. Desde luego el fiscal actual también se le relaciona mucho con el gobernador. Es lamentable, pero la primera experiencia, desde mi punto de vista, híjole, tendría que haber sido la mejor experiencia y que sentara bases para lo que sigue. Y lamentablemente sucedió todo lo contrario, ¿no? Un fiscal a modo del un fiscal carnal, como le dicen, un ¿no? fiscal carnal, y las consecuencias son las que vivió ya Veracruz, que es la sociedad veracruzana ha sido la agraviada de esto, y que hoy pues todos los actos tienen una consecuencia, y ahí está la detención. Y lo terrible es que parece que esta mecánica de poner al frente de las fiscalías a carnales, como le llaman en el argot de la opinión pública,
se va a trasladar también al tema del fiscal anticorrupción. O sea, platicábamos la semana que entra que el lunes de la semana pasada hubo una reforma a un transitorio de esta ley de transparencia y ampliaron 30 días la designación del fiscal anticorrupción. Se cometió el desliz, el diputado Sergio Hernández, que ahora anda en campaña para reelegirse en ese puesto, que va a ser, porque aparte va como plurinominal, entonces pues cualquiera de las dos vías, ¿no? Llega, ¿no? Pues se amplió, y este diputado dijo que ya tenían, en una reunión dijo que ya tenían a su candidato, claro, ¿no? O sea, claro. ¿Cuál autonomía sobre todas las cosas? Veracruz, México necesita instancias de procuración de justicia que sean verdaderamente autónomas, que sean verdaderamente un equilibrio entre los actos, en este caso de corrupción o de procuración de justicia, que defiendan a la sociedad, no que estén al servicio del poder, como ha ocurrido con los fiscales. Que mantengan el carácter autónomo. Así es, ¿no? Así es. Pero, a ver, ¿por qué esto? Porque es un fenómeno nacional. Pero López Obrador no quiere eso, ¿eh? Él dice que va a ser designado. Quiere volver a lo anterior, ¿no? Por lo mismo, porque es un fenómeno nacional, es un fenómeno que no es atribuible necesariamente a lo que ocurre en Veracruz. Aquí no es más que lo accesorio de lo principal, que es el entorno nacional. Ocurre en Chihuahua, ocurre en Guanajuato y en Veracruz, en todos lados en México. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones son débiles, no están maduras todavía. Una institución fuerte, enraizada en una cultura de autonomía institucional, no permite a sus titulares. Y como apuntas, Carlos, pues ya López Obrador, en el hipotético caso de que sea presidente de la República, va a designar directamente al fiscal anticorrupción. No es nada que nos pudiera sorprender si llegara al caso y así lo hiciere, porque ya lo dijo, es decir, su discurso es ese. La autonomía, miren ustedes, en 1917, el constituyente mexicano diseñó en el artículo 115 constitucional la autonomía municipal. Bueno, del 17 del siglo pasado llevamos 101 años y todavía añoramos la autonomía municipal. Vamos a un espacio y en un momento continuamos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes,
en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. Y bueno, pues ahí está, la autonomía municipal brilla por su ausencia Sí, todavía. ciertamente. Y entonces estamos pidiendo autonomía para una institución creada o de reciente creación. Pero bueno, tampoco seamos pesimistas y debemos esforzarnos como ciudadanos porque exigir que así sea. Que así sea. Fíjate que Total. dentro del contexto de la vida pública y del servicio público, Alfredo, yo no puedo entender de verdad la propuesta de López Obrador, y lo digo con toda libertad, de que el fiscal siga siendo designado. Yo creo que en una república donde hay diferentes instancias de poder, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, la parte de la Procuración de Justicia ha llegado a tantos niveles de corrupción por las componendas, por muchas razones, que es importante que, como en muchos otros países, la Fiscalía sea verdaderamente autónoma. Entonces, el hecho de que un candidato presidencial diga que debe ser designación directa del Ejecutivo, implica, aunque sea la persona más honesta del mundo, que ese fiscal va a depender directamente del presidente. Pero tiene ¿no? que reformar la ley, ¿no? Tiene que Sí, reformar. porque ya está, ¿no? Ya está. Pero por eso quiere carro completo, carro Alfredo. completo. Pues, si hay carro completo va a hacer lo que quiere. Por eso es importante que la gente razone su voto. No todos los candidatos de Morena son ni honestos ni buenas personas. Hay muchos que son impresentables. Así Y hay es. que decirlo con todas sus palabras, ¿no? ¿Qué nos puede garantizar a los ciudadanos que un individuo que tenga antecedentes de mal comportamiento o de irregularidades, por el simple hecho de pasarse a Morena, sea ya salvado y limpiado de todas sus Pues todas sus ya. tranzas? No Así- puede así ser, es ¿no? que así es. Pero a ver, de Es que instituciones. así es, Carlos, esa es la premisa. Ya por Esa eso es la ya premisa, me limpié, ¿no? Esa es la premisa. Es el que quita el pecado todo. Sí. Bueno, por ejemplo, yo conozco, todo el mundo conocemos una institución realmente autónoma y también de reciente creación, aunque ya vieja existencia, el Banco de México. Así es. Ahora sí es Ahora sí es auténticamente autónomo. autónomo. Pero miren ustedes, el INE debe ser autónomo, Claro. el OPLE debe ser autónomo. Y El sin IBAI embargo, debe ser autónomo. y sin embargo, hoy leemos en la prensa de este día que una consejera del OPLE está recomendando a la ciudadanía que vote disperso. Y todavía acentúa, sí, claro, los candidatos pueden decir que voten parejo, aludiendo obviamente a López Obrador, y tienen todo su derecho. Pero ella no tiene de ninguna manera esa opción como consejera Facultad. de un órgano electoral El juez electoral. para decir eso. Sí. ¿Cómo está convocando al voto diverso, haciendo campaña por un voto diverso? Esto No puede está... ser. Y desafortunadamente creo que nos estamos enrutando
hacia un instituto electoral veracruzano redivivo con este OPLE que no ata ni desata, ¿no? Así es. Y en muchos otros casos, el INEGI también es autónomo y sin embargo el año pasado hubo controversia. El antepasado sí. Hubo controversia por el nombramiento de uno de los miembros. Y el cambio de los indicadores de muchas evaluaciones. Y el cambio, pues claro, eso permitió. Entonces, y es un instituto serio. Sí. Nosotros somos usuarios de esa información de muchas maneras y yo siempre he ofertado al INEGI como una institución de las mejores a nivel mundial y sin embargo también con la fragilidad de la autonomía, ¿no? De tal manera que cuando me regreso al OPLE, pues qué confianza vamos a tener en si van a ser los responsables de organizar y garantizar la votación aquí en Veracruz, ¿no? Con de ese darle tipo confianza de a los resultados. Darle confianza a los resultados. Qué confianza. Y nos sale esta consejera con esto. Estamos en una transición difícil ante una de las elecciones o la elección más importante de la historia de México y todavía se dan ese lujo porque eso de esos deslices no puede ser. O sea, es un desliz. Por eso está tan cuestionado ya el OPLE, y no solamente el OPLE, Alfredo Abel, también la ciudadanía empieza a cuestionar al Tribunal Electoral de Veracruz, al TEP, ¿no? Que todo mundo, muchos analistas señalan que está al servicio del gobierno en turno, ¿no? Y que inevitablemente este proceso electoral, esta elección, se va a ir como Coahuila. Se va a ir, y se va a ir hasta la federación, porque obviamente quien califica pues es el OPLE, quien juzga es la instancia local, que es el de Veracruz, pero ahí no se va a quedar, se va a ir la sala electoral de Veracruz, ¿no? Pero se va a ir a nivel nacional. Totalmente, sin duda, ¿no? Y bueno, hay un antecedente muy claro que es Coahuila, por ejemplo. Así es. Y creo yo que ese es un modelo de actitud y de operación política que se está siguiendo en Veracruz. Definitivamente, el pronóstico para esta elección no es un resultado definitivo para el día 1 de julio. Va a tener, desafortunadamente, otras instancias. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Ojalá y sea como el domingo. Pero lo que se está viendo en la perspectiva... Yo veo muy difícil que se dé un proceso limpio. Está muy complicado. Porque el gobierno del Estado está usando todos los recursos posibles para impulsar al candidato del hijo del gobernador. Lo hemos dicho, ¿no? Es modelo Coahuila. Claro, es modelo Coahuila. El PRI pues no se va a dejar, evidentemente, ¿no? Y Morena, y Morena, que viene cantando victoria desde... Y que si gana López Obrador, tendrá influencia, por supuesto, en el proceso posterior a la elección. Él va por todas las canicas. ¿Quién sabe que no es claro? Es de pronóstico reservado lo de Veracruz. Al menos lo de Veracruz, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en Tabasco ya está viendo que para Morena está inclinando mucho. En Puebla también ya se está definiendo, igual a Morena. El que era candidato del Verde Ecologista declinó por en Chiapas también. En Chiapas también ya en Ciudad de México, ¿no? Yucatán. Queda Veracruz. Queda Veracruz. En la Ciudad de México, pues ya, yo creo que la señora Barrales ya le bajó. Le bajó, ¿verdad? Le bajó, sí, le bajó. Pero bueno, pues que es interesante este proceso, efectivamente nos está dando muchos puntos de referencia, porque lo que yo estoy viendo, Carlos Abel, es, y siempre lo hemos dicho aquí, que el derecho electoral es el más dinámico de todos, porque tras de cada elección hay una reforma electoral, porque se recoge la experiencia, se recogen las experiencias del proceso. Y a ver, leo ayer el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Pepe Yunes Zorrilla, que habla de un voto secreto. Así es. Que va del 8 al 10%, dice. Entonces ya hay un voto secreto, ya hay un voto diferenciado, ya hay un voto duro, hay un voto útil. Así es. Hay que ¿Cuántos tipos de votos? Hay que ponerle sustancia, hay que definirlos, ¿no? Pero surgen, ¿no? Hay un solo voto, el voto hay libre. El voto libre del ciudadano. Hay que definirlo. Ese es el único. Es la realidad arroja todo esto y el legislador la recoge. La necesidad de las circunstancias, ¿no? Claro. Cómo va manejando. Pero
sí hay que destacar que este proceso, los últimos procesos ya electorales estamos en nuestro país. Hoy es 18 de junio, faltan 11 días para que se acaben las campañas. Sí. Y 11 días son 30 días. Sí, exactamente. Escuchar se acabó. Faltan 12 días para escuchar el último, el 55 millones, el número 55 millones de los spots que... No, 8. Para eso, 8. Bueno, acá, pero a nivel... Sí, ya. Bueno, sí, ¿verdad? Para eso 8 de... Que se ha acentuado sí, los trancados contra López Obrador durísimo. Sí. ¿No? Oye, y el viernes hubo debate aquí otra vez. Y la verdad... Con algo muy chusco, empezó muy... La verdad, la señora Sheridan, híjole, no lo digo denostando al género femenino, pero esta bendita señora solamente degrada a la mujer veracruzana. Habiendo tanta gente, tantas mujeres brillantes, con conocimiento, líderes reales de sus comunidades, nos ponen a esta bendita señora como grupo de choque del grupo en el poder para madrear a Cuitláhuac. Eso con los dislates de Cuitláhuac que se ponen en el lugar del PRI. Lo traicionó la conciencia. Pero habría que ver también, si no los malosos le dijeron. Pues sí, puede ser, ¿no? Él fue y ya había una cámara. Porque ¿no? tú cuando entras por un lado, no ves qué dice enfrente. Pero entraron así como que en diagonal, más bien. Por eso. Sí. Yo supongo. Pero tú entras no viendo hay, por el lado, puede ser eso. Puede ser, dijeron ahí y está una cámara. Hay malosos en esto, ¿no? Gente que sabe de esto, pues, gente que sabe. Y bueno, pues se vale, ¿no? Digo, pues también hay que verificar dónde está uno, ¿no? Pero dices bien sobre la señora Sheridan. Le regalan una caja de boletas a Oye, por favor. Es ofensivo, eso no es propio de una mujer. De una dama. Bueno, tampoco en esa posición ni varón ni mujer. Tampoco eso no va. Dejemos al género femenino por un lado, porque finalmente el género femenino no lo representa la señora, para nada. No la representa, ella es una política, simplemente, y hay que tratarla como política. Aquí no hay agresión de género para Vividora, nada. eso Cuando no se le dice político, que es una mujer que está usufructuando esta oportunidad. Y bueno, los veracruzanos, no podemos asegurarlo, pero sí podemos sugerir. Es decir, hay una sugerencia en su actitud que nos dice que se puede estar llevando una muy buena ganancia por esa actitud. No creo que lo haga de gran porque sabe primero que no va a ganar, sabe en segundo lugar que no tiene ni las aptitudes, pero está muy lejos de eso, de veras, y está sufriendo además. Ella cada vez que se presenta a un debate o en un lugar, en un foro público, pues sufre porque pues no puede comunicarse. Pero finalmente la culpa la tiene Morena. Paradójicamente le cae tiene Morena. Morena la sacó. Así es. A la vida pública, ¿no? Si lo trasladáramos al argot futbolístico o deportivo, diríamos que el buscador fue un pésimo buscador, porque miren, buscó a la señora Sheridan, buscó a Eva Cadena y buscó a los otros dos diputados que eran se le fueron, de Morena, ¿no? Y se le fueron de esa banca. Entonces, pues qué mal buscador, ¿no? Mal procedimiento. Y hay que anotarle un punto a quien las contrata. Y los de ahora van a salir igual, ¿eh? O sea, ya verás, varios de los que ahora están de candidatos van a tener la misma actitud. Digo, ojalá y no. Siempre y cuando la tendrán, siempre y cuando gane Morena. Es decir, pierda Morena. Porque si gana Morena no se va. Todo el mundo se alinea. Soy morena desde que nací. Sí, sí, porque nací moreno porque así lo quiso Dios, dice la canción, ¿no? Este proceso que además se ha caracterizado por esta transferencia de personajes de un partido a otro y especialmente esa atracción que ha significado Morena, como además pésimo buscador, porque hace rato comentabas, Carlos, cuántos candidatos que son impresentables. Así es. ¿Y bajo qué criterio? Simplemente sumar votos o lana para sus campañas. Sí, y la búsqueda de poder a ultranza, o sea, el poder
por el poder, Por el poder. como sea. La tercera es la vencida, dijo Andrés Manuel, y como sea. Bueno, sabemos que ha sido un personaje controvertido, sobre todo por su beligerancia en todos los procesos, ¿no? Desde el cállate chachalaca hasta al diablo de las instituciones, ¿no? Al diablo de las instituciones y las encuestas cuchareadas que le argumentó, le adjudicó a Enrique Peña Nieto, que no le favorecían a Andrés Manuel, y entonces dijo, estas encuestas están cuchareadas. En alguna entrega yo preguntaba, ¿y entonces las de ahora no están cuchareadas? Y resulta que las que siempre han favorecido a Andrés Manuel son las de Reforma, y parece ser que Rocío Nale y esta señora que va como que ya fue nombrado, porque él ya nombró su gabinete, ¿no? Olga Sánchez, son parte del consejo editorial, creo, de Reforma. Entonces, híjole, ¿estarán o no cuchareadas las de Reforma ahora? Y bueno, no seas mal pensado. Pues mira, ahí está, yo nomás pongo las cosas y pregunto, ¿no? O sea, yo nomás pongo el Universal ya sacó que ahora el Miyuli ya va 5 puntos arriba. Alemania superaba a México en las encuestas, oye, incluso sí, por encima de Andrés Manuel López Obrador, y mira lo que le pasó. Del plato a la boca se cae la sopa. Pero no era Alemania, era la selección, eran los comentaristas, ¿no? Los que conocen de verdad. Pues y la verdad, yo que no conozco, dije, puta, si sacamos un empate ya ganamos. Bueno, los que conocen de verdad, acá son los que están pagados para sacar la opinión, ¿no? Los encuestadores. Entonces, ahora la moneda está en el aire. Hay gente que no está de acuerdo y también en que hagamos estos símiles, pero bueno. Está como el caso de Pepe Yunes, que hablaba de ese voto oculto, ¿no? Que va del 8 al 10%. La encuesta de Reforma y la encuesta del Universal y la que hizo este organismo empresarial le da 13 puntos y cachito, 14 puntos de intención del voto en las últimas 2 encuestas, cuando menos. Yo no creo en este indicador porque he sido testigo del crecimiento y del movimiento que ha tenido Pepe a lo largo de la entidad, es decir, su actividad proselitista ha sido significativa sin ninguna duda. Con paso firme. Y su trayectoria lo avala, ¿no? Más que el partido, es su propia trayectoria. Y que saquen esos indicadores, yo creo que por eso Pepe saca ese comentario del voto oculto, ¿no? Que va del 8 al 10%. Que aunque fuera del 10%, con estos indicadores que nos dicen que trae los de arriba, pues difícilmente le va a alcanzar. Ojalá y tengan razón en este comentario los priistas de que Pepe tiene posibilidades reales de ser muy competitivo este 1 de julio. Yo lo que veo aquí, yo sigo viéndolo igual, una final de 3, no de 2. De nariz. Como tal nariz, se quiere manejar. Yo sigo pensando que Pepe trae atrás de él una intención del voto mucho mayor que el que manejan las encuestas, Alfredo. ¿Cómo yo veo lo de las encuestas manejadas, por supuesto, muy manejadas, y yo debo suponer que la base de ese manejo es estas circunstancias. Primero, porque Cuitlagua García pues es candidato de Morena y se atiene al empuje arrollador de Andrés Manuel López Obrador. Y Miguel Ángel Yunes Márquez, porque es candidato del partido en el gobierno y cuenta con todo ese apoyo de la estructura que se está moviendo. Por esto es que ese es lo que yo veo en la sugerencia de esas encuestas. Y por otro lado, Pepe Yunes, que no pertenece que es candidato de un partido emproblemado, pero que sin embargo su trayectoria política, como la apuntas, larga trayectoria política, 22 años, pero que tira por la borda ese argumento de que es el menos conocido. ¿Quién de nosotros pudiera comerse eso? ¿Cómo va a ser menos conocido que Cuitlagua García, al que conocemos apenas hace 4 años? Hace 4 años. ¿Cómo menos conocido que Miguel Ángel Yunes Márquez, que empezó en el 2004
como diputado local. Esto no, es decir, va en contra del de la sentido lógica, común. Es parte de la estrategia de una lógica. de ellos. Y como también va a ser menos conocido un hombre que ha recorrido, en comparación con los otros dos candidatos al gobierno de Veracruz, la entidad veracruzana 10 veces más, por lo menos 10 veces más. Y que en esta campaña ha hecho una campaña palmo a palmo en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, es decir, la moneda está en el aire. Eso de que va hasta abajo y que los dos competitivos van con una diferencia muy nimia, pues eso no me cabe. No me cabe, puedo estar equivocado, pero lo que se ve, como dijera en su momento el divo Juan Gabriel, no se pregunta, ¿no? Así es. Pues mira, eso de las encuestas, muchos no están de acuerdo en nuestros comentarios porque nos pueden tachar de tendenciosos. Uno entiende que los seguidores de López Obrador y de Cuitláhuac pues tengan muy claro que el suyo es el bueno. Igual los de Yunes Márquez, pues digo, y sobre todo que hay, pero nosotros somos analistas. Claro, sobre todo nosotros que aquí discutimos de toda la perspectiva, ¿no? Y ni tú eres priista, tú sí, pero eres un hombre objetivo. Yo no soy priista, pues digo, yo no soy afiliado a ningún partido político. De ningún partido. Pero para allá voy, ¿no? En medio de todo esto, no hace mucho sale quien se presume, y lo digo en el buen término, como experto, Roy Campos, que al final dice que las encuestas sirven para dos cosas. Entonces, eso, pues digo, es de mucho peso, ¿no? Es alguien que sabe, que se dedica a eso, además, ¿no? Que se dedica a eso, y su encuestadora Consulta Mitofsky siempre, digamos, que ha sido de las considerables, o sea, de las que se consideran serias en este ejercicio, ¿no? Ahora, por alguna razón, ya lo decía yo hace rato, pues se le ha dado más peso a las de Reforma. Bueno, ya se verá en su momento. Pero al final de cuentas, algo que decía Alfredo, las encuestas nos dicen a quién conoces más ahorita, a quién conoces más. Primero, pues no puede ser posible que no conozcan, o sea, que conozcan más a Cuitláhuac o a Miguel Ángel, que conozcan más a ellos que a Pepe Yunes, con toda la experiencia y con todo el trabajo que trae. Eso no puede ser posible, de tal manera que nos invita a no creer en las encuestas. Y por otro lado, como tiene mucha razón el Bronco en su minuto, el minuto final del último debate, dijo: Alemania-México todavía no se juega, así que el 1 de julio todavía no llega. Pues todavía no llega el 1 de julio, hay que esperar. Ya llegó Alemania-México y ahí está la respuesta. Y tenemos que esperar a lo definitivo, que es el 1 de julio. Que no es una encuesta, es el censo. Todos los que quieran. Bueno, la auténtica encuesta va a ser esa la del 1 de julio, ¿no? Así es, la real, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte, ya producción nos está mandando a un corte y enseguida regresamos. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. La calidad tiene nombre. Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Y Alfredo, hablando de estos resultados inesperados que mucha gente quisiera darse el 1 de julio, pues hay que resaltar el triunfo de México ayer con Alemania, ¿no? Digo, hay que ser sinceros, muchos no esperábamos este resultado. Digo, yo me aprecio de haber jugado fútbol muchos años, y la verdad es que al proceso de Juan Carlos Osorio no se le veía ni pies ni cabeza, ¿eh? O sea, esa rotación permanente de alineaciones y de posiciones, pues habían vuelto desde mi concepto un galimatías la escuadra mexicana. Sin embargo, el día de ayer se vio un equipo verdaderamente sólido, con algunas fallas atrás, con dos medios muy buenos de recuperación, pero también de aportación hacia adelante, que es Héctor Herrera, que dio un partidazo impresionante. Cómo corre es el caballo de la selección nacional. Andrés Guardado siempre en su nivel, muy bien. Un Carlos Vela que tampoco, al menos en los partidos en que lo alineó Osorio, nunca jugó de enlace, y ayer lo hizo extraordinariamente bien por la capacidad técnica que siempre ha tenido Carlos Vela, ¿no? Para retener la pelota, para distribuirlo, para jugar con inteligencia hacia los espacios. Un puntero de primer nivel como es el Chucky Lozano, con un chamaco de 22 años con un descaro absoluto para jugar fútbol, y un Chicharito en el sacrificio, porque más que ayer... Y erróneo también, ¿eh? Pues sí, falló, pero ayer su posición fue no tanto para ofender, sino para combatir. Distraer de esto de juego. Sí, era jugar por la banda, y por el lado izquierdo donde estuvo Chucky, cómo hicieron jugadas Alemania, ¿no? Alemania, de tal manera que en un primer tiempo estuvo desordenado gracias al orden del equipo mexicano, y en un segundo tiempo que se fue encima porque así lo permitió el esquema mexicano, pues vimos a un cuadro nacional muy sólido en el fondo. Hoy en la mañana triunfó Suecia ante Corea del Sur por 1-0 gracias a un penal que se dio por el VAR, la tecnología. Sí, por el VAR. Pero no se le vio gran cosa a Suecia, un equipo sólido, alto, ni tampoco a Corea del Sur. Yo pienso, desde mi perspectiva modesta, que si la selección nacional mantiene ese nivel de juego, no va a tener problemas para vencer a Corea, y va a tener un poquito de problema, pero vencerá finalmente a Suecia. Vamos a ver, pero mientras hay que disfrutar a ver qué pasa, histórico, ¿no? En los mundiales. Ayer México, ayer se vio el papel de la estrategia. Cómo la estrategia cuando juegas sin la pelota, la estrategia de jugar los espacios. Hablando de Carlos Vela, hablando de Chicharito, por ejemplo, que eran para jalar y para defender en el fue sacrificio Chicharito, ¿no? Pero el otro era para jalar en la marcación, y eso permitió abrir los espacios. Eso fue importante, la estrategia. Yo me como mi comentario en el programa de Dialogando de la semana pasada. Yo me atreví a decir que era un error de Osorio de haber llevado a Rafa Márquez, porque ya no le da para estar por 90 minutos, ¿no? Pero fue
jugó un papel determinante en los minutos que entró. De orden. Si hubiera entrado 5 minutos ya pasaba la historia junto con la Tota Carvajal, pero jugó, yo creo que 35, 40 minutos, no, como 25 minutos más o menos jugó, y lo jugó muy bien, y la presencia, ¿sí? Y el apoyo a los jugadores. Alemania hizo lo que no se esperaba, tener que sacrificar el cuadro abajo para meter un delantero y para meter otro, porque no veía por dónde. Estrategia, y que los mexicanos sudaron la camiseta, fue por eso se obtuvo ese resultado. Excelente juego también del cordobés, sí. Miguel Layún. Falló todas las que tiró, pero ahí estuvo. Ahí estuvo. Pues ya para meter de estratega alemán 5 delanteros, quiere decir que ya estaba fuera de sí. Sí, claro. Porque 5 delanteros de primer orden, como son los alemanes, pero sin nadie que los alimente, pues ¿para qué sirven, no? Frente al campeón y además, el campeón que le metieran otro gol. El contragolpe, sí, ¿no? Sí. Por un pase extraordinario que dio precisamente Márquez a no recuerdo qué puntero, ¿no? Pero un pase de primera. Y bueno, yo soy Villamelón. A mí, si el equipo de mi preferencia va perdiendo, pues mejor lo apago para que sufra. para no hacer coraje. Para que sufra. Yo realmente esperaba un empate, cuando mucho ya habíamos ganado, porque eso nos da oportunidad, un empate da oportunidad para poder todavía ganar otro y así salir, pero México pudiéramos decir que ya lleva ventaja, pues junto con Suecia, ya es puntero de su grupo y no le bastará más que Alemania tiene que ganarle los dos a Suecia y a Corea, y México con un empate pasa. Con eso es suficiente. Pero bueno, pues esto es a ver, México jugó muy bien y jugó contra una potencia en el fútbol campeón mundial, del mundo actual, campeón del mundo. Luego entonces un argumento de que este es apenas la fase de grupo y que después se complica más, cae por su propio peso, porque jugó contra un equipazo y le ganó. Entonces puede pasar a la siguiente ronda, en donde claro, va a haber menos equipos, más competencia, pero más competencia. Y allí sabremos cómo nos va a ir. Creo yo que llegar al quinto, que es a lo que aspiramos, pues ya, a ver si llegamos, ¿no? Sí. En este juego de las especulaciones, si México termina en primer lugar, a pesar de que Brasil ayer empató con Suiza 1, pero se le vio mucho mayor empaque a Brasil, ¿no? Normalmente Brasil tiene que quedar primero de su grupo y el segundo lugar estará entre Serbia y Suiza. Si México llega a terminar primero de su grupo, como es posible después del triunfo ante Alemania, ¿sí? Porque si ratifica su nivel de juego, insisto, puede vencer a Corea y también luchando se le puede vencer a Suecia. Si ya le ganó al campeón del mundo, pues a los otros dos es viable pensar que les puede ganar. Pudiera terminar en primero. Y eso evitaría el cruce tan temido por los mexicanos de enfrentarse a Brasil en la siguiente ronda. Y ahí le descompone, por supuesto, a la FIFA pues parte de su enjuague, porque FIFA acomoda los grupos para que vayan los que jalan más taquilla, ¿no? Alemania, Brasil, su contrato Francia, de televisión y demás. Alemania, Brasil, Francia y no recuerdo cuál es el Argentina. No, Argentina no pasa, no, de los 4 últimos, de los 4 finalistas, ¿no? Sí. Que son los que tiene la FIFA. Bueno, consentidos que lleguen. España y Portugal. Pero España, por supuesto, España, Alemania, Brasil y Francia. Esos son los de la imaginaria, ¿no? Si este resultado se da, se encontrarían en octavos de final Alemania contra Brasil. Y eso sí estaría. Y a México le tocaría a Serbia o Suiza, que sin duda son rivales a los que se les puede vencer. Para llegar a ese ansiado quinto partido que tú dices. Pues sí, Alfredo, igual también, ¿no? En una de esas le ganamos a Alemania, pero perdemos con Suiza. Bueno, puede ser. Porque es un juego, ya perdimos en Corea con Estados Unidos. El fútbol, así es, ¿no? Sí, de repente es un albur, aunque son 11 contra 11, pero
Sí, pero lo de ayer no fue chiripa, fue un juego de primera. No, ayer fue un juego de primera. Exactamente, fue resultado de un excelente presentación de los muchachos menos Márquez, como dice Néstor, los muchachos menos Abel, acá los muchachos menos Rafa Márquez, que se plantaron muy bien en la cancha y pues yo sí le llamaría muchachos, ¿no? No, sí, ese sí, muchacho. Bueno, hasta él. Hasta yo también tendría que sí, porque las dos cosas ayer se vieron, no fue producto de la casualidad, y como tú, yo tampoco estuve muy de acuerdo y sigo, ¿no? Sin estar de acuerdo, nomás que en esa no se le veía estrategia por dónde, ¿no? Y sin embargo, ayer fue muy bueno, y además los que saben, los comentaristas. Y lo que hay que destacar, que no todos saben, Alfredo. La ola verde en Moscú. Impresionante. Los mexicanos. ¿Cuál crisis? No, porque viajar para allá implica una buena lana. Pero digo, yo hubiera querido ir. ¿Qué porcentaje de la población? Yo no vi la reflexión, digo, tantísimos. ¿Y de qué nos extrañamos? Nada más, veamos, son 32 entidades federativas en México y un gobierno federal. Con que fuera de cada estado de los servidores públicos, nada más imagínense cómo no va a haber tantísima gente. Eso sí tiene lana, porque la gran mayoría no sabemos. Más empresarios. Y los que viven cerca, los que viven ya en Europa. Yo creo que son hasta pocos, ¿no? Sí, de veras, ¿no? Se calcula 30, 40 mil mexicanos. Allá el estadio estaba lleno de mexicanos. Y cantar el cielito lindo. Bueno, pero ahora viene el puto. Ahora viene ya le van a sancionar. Ahora viene el problema. ¿Van a sancionar a la selección o van a expulsar a quienes gritaron? No, a la federación. No, a la federación es la sanción. Ojalá, porque ahora están ahí, pero le van a poner tembladera a la selección, o le quitan el triunfo a México por ese grito, etcétera. Ahí va a estar la discusión. Lo van a querer ya, ganar en la mesa. A lo mejor se llevan un grupo de asesores de Morena para impugnar la victoria de Alemania. No, ya cambiaron el grito, ya no es puto, Putin. No, pero hay que decirlo hubo. Putin, no se escuchó bien, dijeron Putin, y eso no está prohibido. El nombre del presidente ruso. Estaban gritando al presidente, pero es que no se escuchó bien. Es que Putin es famoso. Pues sí, pues así es, ¿no? Disculpe usted esta banal discusión, pero la verdad es que ganó México, no hay nadie que no esté contento con el triunfo mexicano sobre la poderosa escuadra campeona del mundo que es Alemania, ¿no? Vamos a esperar el sábado a ver cómo le va con Corea. Yo creo que pero bueno, retomando el tema que nos ocupa, pues esta circunstancia que estamos viviendo aquí en Veracruz, Alfredo Abel, pues ya se acaba. Hace rato señalábamos, hoy es 18 de junio, las campañas se acaban el 27. ¿El 27 o el 28? 27, sí, pues son 3 días antes del día de la elección. Entonces, estamos solamente a 9 días de que se terminen las campañas, a un día menos, a 8 me parece que se terminen los spots, también publicitarios, ya al fin nos vamos a liberar. El miércoles de la próxima semana. Se termina, y bueno, ya entramos en el proceso de definición. Ya seguramente todas las estructuras electorales deben de estar aceitadas. Veracruz, en el caso de Veracruz, pues ya sabemos, en opinión personal, es una final de 3, no de 2. A nivel nacional, tal pareciera que Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja que va a ser insuperable, aunque quién sabe, porque la elección del Mundial ahí está, ¿no? El favorito no pudo ganar. Pues quién sabe cómo se den las cosas finalmente. Lo importante es que nosotros como ciudadanos acudamos a las urnas ese 1 de julio y votemos por quien consideremos que tiene el mejor perfil para ser un buen gobernante en México, un buen representante popular en el Congreso local o estatal o en la Cámara Alta de Senadores. ¿Ya se acabaron los tiempos, Alfredo? Sí, siento, como en toda elección democrática, que esto no está de ninguna manera decidido, a pesar de esa ola que ha manejado muy bien Morena, la ha manejado muy bien y puso la agenda de la campaña de tal manera de generar en el imaginario colectivo mexicano
esa idea de que es ya propiamente un asunto concluido. No lo creo por dos cosas. Una, ya nos dimos cuenta, y aquí ya lo afirmamos, las encuestas sí sirven, las encuestas sirven, pero se ha pervertido su uso, su instrumentación. Eso no cabe la menor duda, pero una encuesta, pues cualquier empresa la hace para su mercadotecnia. Cualquier político la manda a hacer para consumo interno y tomar decisiones. Para eso sirven las encuestas, pero en México le hemos dado un uso pervertido, es decir, lo utilizamos para descontrolar al adversario y para mandar un mensaje subliminal a la conciencia colectiva de que a nuestro favor, por supuesto, aunque en la realidad sepamos que no es así. Pero bueno, ya nosotros sabemos, si nos revelan una encuesta que no vamos bien, pues vamos a hacer todo lo posible por ir mejor. Eso es un punto. Otro, lo de López Obrador. No lo asimilo con el asunto del juego de Alemania-México, ¿no? Pero sí en función de que todo el mundo pensábamos que íbamos a perder y finalmente no fue así. Y esto quiere decir que en la elección es equiparable ese sentimiento, esa percepción que puede cambiar, aunque claro, los factores que intervienen en una elección son muy otros que en un juego de fútbol, ¿no? Porque aquí, aparte de la sensibilidad social, que está inclinada a pensar que ya ganó López Obrador, intervienen, por supuesto, la estructura de cada partido. Claro. El exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, el viernes de la semana pasada, produjo una expresión que no es suya, pero la repitió en el sentido de que estructura mata encuesta. Claro. Estructura mata encuesta. Es verdad. Entonces hay que verlo. ¿Cuántos gobernadores priistas hay que están operando para esto? ¿Cuántos gobernadores panistas hay que están por el lado del PRI? Así es. ¿No? Entonces, y vamos a ver esto, en las encuestas se pone en segundo lugar en esa percepción al candidato del PAN, pero ¿qué estructura lo acompaña para poder decir que él es realmente competitivo? ¿Qué estructura? Sí, tienen 14 gobernadores, pero ¿cuántos de estos gobernadores, Querétaro por ejemplo, van a operar? No está por allí. ¿Cuántos gobernadores tiene el PRD que van a operar para el PRI? Entonces, estos son asuntos ya de operación política para el día de la elección que de ninguna manera, que de alguna manera nos señalan que esto para nada está hecho, ¿no? Así es. A ver, un comentario final. Dicta la sentencia popular que el del plato a la boca se cae la sopa. Así que hay que esperar el 1 de julio y que gane la democracia. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Como siempre, agradecemos el que destine tiempo a ver este programa de La Conjura, que hoy ha sido su emisión número 166. Ahí vamos ya corriendo para el 4º año de programación continua en este programa que es de usted. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura.